Los primeros movimientos de desocupados se registran en las regiones de Cutralcó, provincia de Neuquén, y en Tartagal, provincia de Salta, ambas afectadas por la privatización de la empresa YPF. Durante estas primeras manifestaciones ocurridas en 1997, se pone en marcha un nuevo método de protesta, el corte de ruta. El crecimiento de estas organizaciones se da en simultáneo con las políticas del Estado para subsidiar a los desocupados con un ingreso mensual a cambio de tareas municipales o comunitarias. De esta manera, las organizaciones de desocupados ocupan el lugar de mediación con el Estado que antes tenían los sindicatos. Hacia el año 2000, estos sectores se hacen más visibles al trasladar la metodología del piquete a los accesos de las grandes ciudades. De este modo, la desocupación, la pobreza y la exclusión se instalan en el centro de la agenda política. Quiero decirles a los argentinos que lo lamento, pero que aquí no hay crisis. Al llegar el nuevo siglo, más de 25 años de políticas neoliberales dejan un saldo desolador. Más de la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, en combinación con una altísima tasa de desocupación. La sociedad argentina, una de las más homogéneas e integradas de América Latina, y que conserva en su experiencia la posibilidad de progreso, la distribución equitativa del ingreso y la universalidad del acceso a derechos y garantías, termina fracturada por la pobreza y por la desigualdad. Todos estos cambios configuran una realidad social inédita e inauguran un nuevo período de la historia argentina. Un golpe del mercado desata la hiperinflación y se producen saqueos en los supermercados. He resuelto resignar el cargo de presidente de la Nación Argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de Alfonsín debe renunciar 6 meses antes de finalizar su mandato. El justicialista Carlos Menem llega a la presidencia argentina después de haber gobernado varias veces la provincia de La Rioja, una de las más pobres del país. Su meteórico ascenso coincide con la caída del muro de Berlín y las ideas del consenso de Washington. De lenguaje franco y gesto de predicador, Menem promete revolución productiva y salariazo. Jamás nadie como Menem había osado llevar la traición como bandera, ni ejecutar con tanto cinismo acciones contra la nación. El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares. Impone la ideología de la derrota frente al modelo global. Indulta a los jefes de la dictadura y traiciona a millones de trabajadores que soportaron la represión. Abandona el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita para establecer relaciones carnales con Estados Unidos. Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Pero la traición no fue solo la de Menem. Buena parte de la dirigencia político-sindical tiró por la borda una vida de resistencias. Muchos se sentaron en la mesa del arreglo y optaron por indemnizaciones. Otros se convirtieron
en socios del millonario festín de las privatizaciones. Una descomunal deuda privada que un alto funcionario de la dictadura le pasaba al Estado, Domingo Cavallo. Doctor Domingo Felipe Cavallo. Convertido en superministro de Economía de los gobiernos de Menem y de la Rúa, sería responsable del permanente crecimiento de la deuda y de los mayores despojos que sufriera el pueblo argentino. Manifestarse pacíficamente en defensa de sus ahorros que han sido confiscados por el banco en complicidad con el gobierno nacional. El Estado debe salvaguardar los derechos de los ciudadanos, no debe robarlos. Cosa que el gobierno no me da. ¿Por qué no nos tratan los bancos como tratan a sus ahorristas en el exterior? Y yo los puse en bancos privados, porque desconfiaba de los bancos nuestros, porque ya me agarraron en el 89. Pero evidentemente soy una estúpida. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Una bomba? Yo no soy de poner bombas, pero al menos me desahogo con la cacerola. Esta cacerola le hizo puré a mis hijos para que cada vez que la vea sepa que si me roban porque ellos son unos sinvergüenzas. Pero yo luché por mis derechos. Yo soy el decano de los canijitas de Avellaneda. 65 años vendiendo diario y todos mis ahorros están en el Citibank. ¿Por qué no me lo devuelven? El gerente me dijo que me lo iban a devolver. Mentira, mentira y mentira. Y todos mis ahorros del sacrificio de mi vida los tengo ahí. Con sobornos y falsos diputados, fueron votadas las privatizaciones de YPF y Gas del Estado, las dos mayores compañías argentinas. No solo el país perdía las empresas que más habían invertido en su industria, sino que los jubilados y trabajadores serían estafados. Somos levantamanos, obsecuentes, comedidos, votamos con ojos cerrados lo que nos manda el partido. Somos levantamanos, legislamos con olvido y al votante traicionamos a pesar de los silbidos. El instrumento concebido para consolidar el modelo es el plan de convertibilidad. Abre las importaciones e impone por ley una mentira. Un peso vale $1. Logra detener la inflación, pero deja indefensa la industria nacional. De producir el 95% de lo que consumíamos y exportar máquinas, tornos, trenes y electrodomésticos, pasamos a importar telas, carnes, lácteos, frutas o pastas. El país se dolariza. Todo podía pagarse en pesos o en dólares. Pero con inflación cero, las tarjetas de créditos y los bancos cobraban intereses usurarios del 50% anual, cuando en Estados Unidos y Europa eran del 7%.
La fiesta del dólar a un peso impidió competir a comerciantes y empresarios llevándolos a la quiebra. Desaparecerían miles de industrias y talleres, textil, metalúrgica, autopartista, manufacturas domésticas y muchas otras. Fueron los años farandulescos de la exhibición de fortunas malavidas. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Es lícito la coima, es lícito apropiarse de lo ajeno. Y si alguien tiene que meter la mano en la lata, la ponga despacito, chiquitito, que no se vea. La vida se privatiza y se amuralla. Nace el país de los custodios y los countries, el de los ricos y famosos. ¿Usted es peronista? Siempre fui. El pizza con champán. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Conocían muy bien el desmantelamiento que se estaba haciendo de IPF. Si la gente agarraba 40, 50 mil dólares y aunque lo echaran de la empresa y le hacían por ahí hacer un curso de repostero, de computadora, de cualquier cosa, durante un año donde le estaban pagando. Entonces la gente por ahí aceptó la privatización y aceptó el despido, sin pelear. Porque claro, tenían la plata en el bolsillo. Lo que pasa es que esa plata después se la fue gastando. Se compraron vehículos, se ampliaron casas, se pusieron kioscos, negocios. Mucho desocupado. Muchísimo desocupado. Nosotros podemos hablar de 5.000, 7.000 desocupados o más. No hay censo. No hay censo serio que nos diga hay tantos desocupados. Pero sabemos que son miles los desocupados. Sabemos que somos miles los que estamos subocupados y que vivimos a medias. Pero los desocupados no solo fueron los de YPF. A ellos se sumaron otros miles de las industrias y comercios que cerraban. Años después, en el invierno del 96, Utralcó protagonizaría una pueblada. Nos estamos cagando de hambre nosotros. Le damos el gas, le damos el petróleo, le damos la electricidad y nos pagan así. Agotados sus reclamos por trabajo, miles de desocupados se instalaron en la carretera nacional durante días y noches, soportando 10 grados bajo cero y resistiendo las cargas de la gendarmería. Con una victoria, estaban haciendo el movimiento piquetero y su primer corte de ruta. Me retiro del lugar y las fuerzas que vinieron conmigo también. La jueza ordenaba el retiro de la gendarmería. ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo! ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez derrotan al candidato justicialista Eduardo Duhalde. El nuevo gobierno continuará con las políticas recesivas del Fondo Monetario. ¡De la Rúa! ¡Arriba de la Rúa! Una vez más, el mandato de la ciudadanía será traicionado. Rebaja de salarios públicos y aumento de impuestos.
perdido. En este plan siniestro configurado para fines apocalípticos, ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora nos hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos, vamos al carajo. Yo me bajo, en Argentina no hay trabajo, la dignidad humana va cayendo cada vez más bajo, no hay atajo, y esto ya se derrumba, y esto pende de un hilo, ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto, vivo, sigo, señores, no me dedico a cerrar el hocico, pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores, ellos no son los vencedores, traigo mi tambor para que te incorpores, ¿a dónde están esos que dicen tener tantos cojones? ¿Cómo estamos de nuevo? Aquí molestando de nuevo, patriotas con patriotas, dando guerra al mundo entero con emblema, saboreando reacciones reales de todo aquel que tenga duda, a ser parte de esta lucha que con nosotros aquí se renueva. Se me duele el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo.
y la verdad que no teníamos nunca un lugar que nos identificara plenamente. Y me parece que en los barrios pasaba eso, pasaba de que los espacios que existían hasta ese momento eran espacios o ligados a los punteros políticos o ligados a la iglesia, con trabajos muy superficiales y muy de caridad más bien, y alguna que otra expresión que sí existía todavía de algunos sectores de la iglesia, de la teología de la liberación, pero es que ya estaba muy en retroceso, ¿no? Ya estaba muy en retroceso y no tenían la instancia, la impronta organizativa que tenían en los 70. Y me parece que los movimientos de trabajadores ocupados cubrieron ese espacio, y por eso muchos jóvenes se hicieron al calor de esa militancia, ¿no? Se hicieron al calor de los MTD. Y sobre todo porque estaban hablando del sujeto ese que no estaba en ningún lado, ¿no? Los desocupados eran los desaparecidos del posneoliberalismo, del neoliberalismo. Me parece que en este sentido, en el sentido de que no había una instancia donde pudieran participar, y los MTD fueron eso. Sobre todo, insisto, aquellos movimientos de trabajadores desocupados que se manifestaron independientes de centrales sindicales o autónomos de centrales sindicales, de la iglesia y de los partidos, ¿no? Entonces era un lugar donde hacerse sujetos y a la vez hacer la organización y a la vez tener voz, lucha, salir a la calle, encontrarse con otros y con otras, a encontrar una militancia que ligara eso que estaba pasando en los territorios, que a la vez disputara en el territorio con la política tradicional y que prefigurara otra forma de sociedad o que prefigurara nuevas relaciones, nuevas formas de organización, de lucha. En algún sector de la sociedad se nos vincula con, digamos, como si fuéramos los violentos de la sociedad. Acá hay instalada una violencia solapada de 50 niños por día que se mueren y que pueden ser evitadas esas muertes. Pero si se ponen a analizar desde la persona que protesta, evidentemente surgiría que no hay otro método. Yo por eso en alguna carta dije que habría que ponerse en el cuero, como decimos en el norte, de la persona que tiene que responderle al hijo que le pide pan y que no lo tiene. Estuve cagada de hambre, pero no quería escuchar. No quería saber nada de política, como cualquier vecino en acá. Si estoy cagada de hambre, no hay laburo, no salgo, todos los días la última moneda lo gasto en viajar y no consigo nada. Hace 5 años yo y José quedamos desocupados. Él trabajaba en metalúrgica y yo era oficial obrerista y trabajaba las horas extras en iluminación. Tengo 2 chicos, no tengo trabajo desde hace 2 años, por lo cual tengo una situación muy difícil. Actualmente estoy mantenido por mi mamá, que es jubilada, ¿no? Mi situación es muy difícil, no tengo trabajo. No tengo nada. Lo único que reclamamos es trabajo, lo que pedimos es trabajo. Y la Patricia Bullrich no quiere escuchar, no quiere nada, el gobierno está sordo, no le da cabida. Creímos en este gobierno y mirá cómo nos paga. El Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado con un firme apoyo a la ley de déficit cero aprobada por el Congreso. El director gerente del Fondo Monetario, Horst Köhler, manifestó allí su satisfacción por la sanción en el Senado argentino del paquete de medidas. Nos amenaza con el cierre y ante esta circunstancia los trabajadores, al perder su fuente de trabajo, salen a la calle, cortan la General Paz. Arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. A través de la lucha conseguimos los alimentos para nuestros comedores.
subsidios y herramientas para los proyectos productivos. Además salimos por otras demandas de carácter político, como la libertad de los compañeros presos. Pero en la lucha también nos conocemos entre nosotros. La lucha alimenta nuestras conciencias, así como nuestros comedores y huertas alimentan nuestros cuerpos. Somos gente que estamos peleando y reclamando por dignidad. Que apuntamos a un gobierno de los trabajadores y del pueblo, que nosotros lo llamamos cambio social. Salir y hacernos escuchar, ¿no? Lo que nosotros estamos pidiendo es la justicia, que nunca tuvimos. La gente de Plata siempre tuvo justicia. Señalamos que la peor de las represiones, que es el hambre de los niños, sigue dándose todos los días.